20 años. 2 décadas exactas desde la última vez que había pisado aquel pueblo blanco al sur de España, perdido entre colinas doradas y campos de almendros. Aquel lugar, Villanueva del Sol, dormía al pie de una sierra cálida, custodiado por el sol y los silencios que nadie se atrevía a romper. Y ahora, yo regresaba. No como la niña que se fue en silencio, sino como mujer, Clara Moreno, 27 años, diseñadora gráfica, independiente, o al menos eso me repetía cada mañana frente al espejo. Mi llegada fue casi cinematográfica. El tren regional se detuvo en la pequeña estación cubierta de enredaderas. Al bajar, la brisa seca me acarició el rostro como una bienvenida antigua. Llevaba un vestido largo de lino color arena, con botones frontales de nácar, algo ceñido en la cintura, dejando que la tela siguiera el contorno de mis caderas sin exagerar. Mis sandalias marrones, de cuero trabajado a mano, resonaban suavemente sobre el suelo empedrado. En una mano, una maleta pequeña. En la otra, un bolso de rafia y cuero. Esperándome al final del andén, junto a un viejo coche Seat de los 90, estaba él. El hombre que me había dado la vida y luego desaparecido sin explicación, Tomás Valverde. No lo reconocí al principio. El paso de los años había dejado su huella, barba salpicada de canas, piel bronceada por el campo, camisa azul claro arremangada hasta los codos, y una mirada intensa. Como si supiera algo que yo aún no entendía. Clara, dijo simplemente, con una voz pausada, grave, que parecía acariciar el aire. Tragué saliva, incapaz de responder. Solo asentí, y él tomó mi maleta con naturalidad, guiándome hasta el coche. El trayecto hasta su casa fue silencioso. Pero no incómodo. Más bien tenso, como si estuviésemos caminando sobre un hilo invisible. La casa estaba igual. Una antigua finca andaluza rodeada de olivos, muros encalados, un porche de piedra y geranios en las ventanas. El atardecer bañaba el lugar en una luz dorada, casi irreal. Allí, entre el crujido de la grava bajo nuestros pies y el canto lejano de un mirlo, algo en mí se quebró. «Estás muy distinta, pero sigues teniendo los mismos ojos», murmuró Tomás al abrirme la puerta. Me instalé en una habitación de invitados decorada con muebles rústicos y textiles suaves. El espejo ovalado del armario reflejaba mi silueta, me quité el sombrero de ala ancha y solté mi cabello. Estaba nerviosa, pero también expectante. Sabía que aquel viaje no era solo una visita familiar. Era una búsqueda. Para la cena me puse una blusa blanca con encaje fino en el cuello y unos pantalones altos de lino mostaza. Algo clásico, pero con un toque sutilmente provocador. En mis tobillos, una tobillera de plata con una pequeña concha. Siempre me gustaron los detalles discretos. La mesa estaba servida en la terraza. Velas encendidas, una botella de vino tinto local y pan recién hecho. Comimos queso curado, higos con miel y algo de jamón ibérico. Tomás me servía con una calma que contrastaba con la inquietud que me recorría por dentro. «Has crecido con muchas preguntas, ¿no?», dijo, sin apartar la vista de mí. «Sí, y ninguna respuesta». «Tal vez no son las respuestas lo que necesitas, sino nuevas preguntas». Había algo en su forma de hablar que rozaba lo poético. Me desconcertaba y me atraía al mismo tiempo. Después de cenar, me mostró una sala que él llamaba su estudio. Estanterías de madera, alfombras marroquíes, incienso de jazmín aún flotando en el ambiente. Sobre una mesa, una caja de madera tallada. La abrió lentamente y extrajo un libro sin título. Me lo tendió. «No tienes que leerlo ahora. Pero lo harás cuando estés lista». Tomé el libro. El tacto era suave, la cubierta negra con textura de terciopelo. Lo llevé conmigo a mi cuarto y me senté sobre la cama. Dudé. Lo abrí. Eran páginas escritas a mano. Reflexiones.
Relatos de encuentros sensoriales, siempre delicados, nunca explícitos. Descripciones de miradas, de caricias, de cómo se puede sentir el roce de una tela contra la piel desnuda y convertirlo en un ritual íntimo. Me estremecí. No de miedo. De algo más profundo. Curiosidad. Fascinación. Esa noche no dormí bien. Me revolvía bajo las sábanas de lino blanco, sintiendo el roce de la tela como una caricia continua. El libro estaba sobre la mesilla, pero su contenido seguía en mi cabeza. No era solo un texto. Era una invitación. A descubrir. A sentir. A la mañana siguiente, bajé a desayunar. Él ya estaba allí, preparando café. Llevaba un pantalón de lino beige y una camiseta blanca ajustada al cuerpo. Tenía las mangas remangadas y un pequeño tatuaje asomaba en su antebrazo. No lo recordaba. ¿Dormiste bien?, preguntó, sin girarse. Lo intenté, dije con una media sonrisa. Lo importante es que soñaste. Me sirvió el café en una taza de cerámica antigua, decorada con flores. La atmósfera era extrañamente íntima, como si el tiempo se hubiese detenido para observarnos. Las horas parecían alargarse en la casa de campo de Villanueva del Sol. Las mañanas eran tibias y calladas, acompañadas del sonido de los olivos balanceándose al viento, del leve murmullo de los pájaros al alba, y del olor a café recién hecho que subía desde la cocina. Me acostumbré pronto a esa nueva normalidad, tan distinta del caos de Madrid. Pero dentro de mí, una inquietud no dejaba de crecer. Desde que abrí aquel libro, algo se había activado en mí. No se trataba de lo que decía, sino de cómo me hacía sentir. Cada página era como un espejo. No un espejo que mostraba mi rostro, sino uno que revelaba lo que llevaba enterrado bajo capas de ruido, expectativas y olvido. Una tarde, decidí vestirme diferente. Quizás para provocarme a mí misma. Elegí una blusa de gasa transparente, nada indecente, pero sí delicadamente reveladora bajo la luz. Debajo, llevaba un top de encaje color marfil, discreto pero firme. Me puse una falda negra hasta media pierna, con una apertura lateral que apenas dejaba entrever mis muslos al caminar. En los pies, unas sandalias con tiras finas que se anudaban a los tobillos. No llevaba maquillaje. Solo un brillo en los labios y mi cabello recogido en una trenza suelta. Me sentía distinta. Al bajar, Tomás me esperaba en la terraza, como si supiera que algo había cambiado. Su mirada, al verme, fue breve pero intensa. No dijo nada. Solo me ofreció una copa de té con menta y me señaló la silla frente a él. Hoy me gustaría mostrarte algo, dijo al fin. Pero solo si estás preparada. Asentí. Lo estaba. Me condujo por un pasillo que nunca había notado antes. Al final, una puerta color rojo oscuro. Su mano descansó un segundo sobre el picaporte, como si también él necesitara respirar hondo antes de abrir. Al hacerlo, se reveló una sala inesperada. No era escandalosa. No había nada grotesco ni provocador. Era sutil. Las paredes estaban cubiertas con telas suaves en tonos terracota. Una luz cálida provenía de lámparas de papel. Cojines, alfombras, estanterías con objetos cuidadosamente colocados, abanicos, máscaras, pequeños cuadernos escritos a mano. El aroma de incienso de vainilla y madera flotaba suavemente en el ambiente. Este es mi lugar de introspección, explicó. Aquí guardo los símbolos que he recogido en mis viajes, y los ejercicios que uso para conectar con el cuerpo y con el silencio. Me acerqué a una estantería. Había un par de guantes de satén blanco, doblados con cuidado sobre un plato de cerámica azul. A su lado, un antifaz de terciopelo negro, una pequeña caja con piezas de tela, sedas de distintos colores y texturas. Nada era vulgar. Todo era arte.
Aquí no se trata de lo que ves, dijo Tomás, sino de lo que despierta en ti. Tocó una campanilla pequeña. Un sonido suave llenó la habitación, como un eco flotando entre las cortinas. Me indicó que me sentara en el centro, sobre un cojín redondo. Luego, me tendió una venda de lino claro. ¿Puedo?, preguntó, con una voz que no ordenaba, sino pedía permiso. Sí, susurré. Me colocó la venda con suavidad, cubriéndome los ojos. La oscuridad me hizo hipersensible a todo lo demás, al roce del lino en mi piel, al sonido de mi respiración, al latido en mi pecho. Oí sus pasos alejarse. Me dejó sola. Sentí, por primera vez en años, que estaba dentro de mí. Como si los sentidos tomaran el control. Mis manos rozaban el suelo, sentían la textura de la alfombra, la calidez del aire. Recordé una frase del libro. El cuerpo recuerda cosas que la mente prefiere olvidar. No sabía cuánto tiempo estuve allí. Tal vez minutos. Tal vez una hora. Pero cuando me quité la venda y abrí los ojos, algo había cambiado. Me vi reflejada en el espejo de la esquina, y no era la misma Clara. Estaba más erguida. Más viva. Tomás volvió y me sonrió. Estás comenzando a escuchar lo que llevabas años silenciando. No hablamos más. Salimos de la sala y me condujo hasta la cocina, donde había preparado sopa de tomate casera, pan tostado con aceite de oliva y queso de cabra. Durante la cena, hablamos de otras cosas, de arquitectura, de música, de cómo las emociones afectan al diseño. Pero cada pausa estaba cargada de un nuevo tipo de conexión, esa que nace cuando ya no puedes mentirte a ti misma. Esa noche, escribí en mi diario por primera vez desde que llegué. No relaté hechos. Escribí sensaciones. Palabras sueltas, seda, pulso, sombra, silencio. No necesitaba más. Al día siguiente, me levanté temprano. Él ya no estaba. Sobre la mesa del comedor, una nota. Hoy no estaré. Este día es tuyo. Ve a la sala cuando lo necesites. Escucha. Observa. Decide. Y así lo hice. Me desperté con la primera luz del día colándose por las contraventanas de madera. La casa seguía en silencio. La habitación olía a lino seco, a madera antigua y a mi piel. Permanecí unos minutos en la cama, envuelta en la sábana ligera, sintiendo el leve cosquilleo del amanecer sobre mi espalda desnuda. En Madrid nunca me daba tiempo para esto. Allí, las mañanas eran prisas. Aquí, eran susurros. Me levanté despacio. Me puse una bata de algodón fino, color crema, con pequeños bordados en los puños. Caminé descalza hasta la cocina. La loza estaba aún fría, pero mis pies no protestaron. Tomás no estaba. Sobre la mesa encontré una nota escrita con su letra inclinada. Hoy es un día para explorar. Tómate el tiempo. La sala es toda tuya. No necesitaba más instrucciones. Desayuné fruta, pan tostado con aceite de oliva y una infusión de tomillo. Cada gesto, cada bocado, se sentía como parte de un ritual. Me recogí el pelo en un moño suelto, me lavé el rostro con agua fresca y elegí con cuidado qué ponerme, una falda larga, fluida, de lino color arcilla, y una camiseta sin mangas de algodón suave, pegada al cuerpo, color marfil. En los tobillos, 2 pequeñas pulseras de hilo rojo que había encontrado días atrás en un cajón. Me miré en el espejo antes de salir, no era la misma Clara que llegó. Caminé hacia la sala roja. El aire olía a tierra caliente y a bugambillas. Al entrar, encendí una lámpara y un incienso de jazmín. Me detuve frente a la estantería más cercana, donde reposaban objetos cuidadosamente seleccionados, abanicos antiguos, pañuelos de seda, cuadernos con hojas vacías.
Me senté frente a uno de los espejos del rincón. Frente a mí, una caja pequeña con cierre de cuero. La abrí. Dentro, una colección de guantes, unos de encaje blanco, otros de satén gris, unos más de terciopelo oscuro. No eran para proteger las manos. Eran para sentir distinto. Elegí los de encaje blanco, me los puse lentamente, dedo por dedo, como si estuviera vistiéndome de otra manera. El encaje era fino, casi translúcido. El roce contra mi piel era nuevo, delicado, casi imperceptible, pero suficiente. Caminé por la sala con los guantes puestos, tocando las telas, las estatuillas, los libros. Era como si mi cuerpo se comunicara con el espacio sin palabras. Me acerqué a una caja de cristal. Dentro, pequeños frascos de esencias. Tomé uno, lo destapé. Aroma a madera seca, a vainilla y algo levemente picante. Me lo apliqué en las muñecas. El olor me siguió, como un hilo invisible, durante toda la tarde. Me recosté sobre el futón en el centro de la sala. Observé el techo envuelto en tela color cobre. Mis manos, aún enguantadas, descansaban sobre mi abdomen. Respiré hondo. Y entonces, algo se rompió dentro. No era tristeza. Era liberación. Comencé a escribir en uno de los cuadernos, pensamientos fragmentados, frases sin sujeto, sensaciones. Nada de eso pretendía ser leído. Era escritura para vaciar, para ver. Más tarde, me senté frente a un biombo con un espejo ovalado. Me miré. Mi rostro sin maquillaje. Mis hombros descubiertos. Mis guantes blancos. Había algo teatral y auténtico a la vez. Como si finalmente estuviera interpretando el papel de mí misma, sin disfraces. Tomás regresó al atardecer. Lo escuché entrar, dejar las llaves sobre la mesa. Me encontraba aún en la sala, sentada en el suelo, rodeada de mis notas, envuelta en silencio. ¿Puedo? Preguntó desde la puerta. Asentí. Se sentó a mi lado. No dijo nada durante un rato. Solo observaba el espacio, como si viera por primera vez lo que yo había descubierto. Has cambiado, murmuró al fin. No por lo que haces, sino por cómo lo habitas todo. Siento que empiezo a existir desde otro lugar, dije. Desde dentro. Eso da miedo, ¿verdad? Mucho. Pero también calma. Nos quedamos así, en silencio. Dos personas en un mismo espacio, con respeto, sin exigencias. No había necesidad de tocar, de avanzar, de nombrar nada. Solo estar. Esa noche, antes de dormir, me quité los guantes como si cerrara un acto. Los doblé con cuidado, los guardé en su caja y cerré con llave. No como un final, sino como una promesa. El día amaneció nublado, y el cielo gris parecía envolver la casa en una atmósfera de recogimiento. Me desperté sin sobresalto, con el cuerpo descansado pero la mente inquieta. Había algo en el aire, una tensión sutil, como si el día trajera consigo una verdad que ya no podía postergarse. Elegí vestirme con especial cuidado, pantalones anchos de lino gris oscuro, una blusa de manga larga de gasa negra que se adhería suavemente a mi piel con cada movimiento. Llevaba debajo un top de algodón blanco, simple, sin adornos. En los pies, unas sandalias planas de piel que hacían apenas un sonido sobre el suelo de barro cocido. Me até el cabello en una coleta baja y me perfumé con una esencia de madera y cítricos que había encontrado en la sala roja. Al salir de la habitación, la casa estaba vacía. Tomás había salido temprano, como anticipando que ese día me pertenecía. Desayuné sola, té de hinojo, pan tostado con aceite de almendras y una rodaja de queso semicurado. No necesitaba más. Cada sabor parecía más vivo que nunca. Comencé a escribir en mi libreta sin pensar, palabras sueltas, frases quebradas, emociones que me empujaban desde dentro.
Luego fui a la sala roja. Hoy no encendí incienso. Ni lámparas. Me bastaba la luz natural que se filtraba por las cortinas de lino, tamizando el espacio con una calidez suave, casi líquida. Me senté frente al espejo largo, el de marco de hierro forjado. Me observé. Me toqué el rostro. Pasé los dedos sobre la línea de mis labios, de mis clavículas. Me puse lentamente los guantes de encaje blanco, los mismos que había usado días atrás. Cerré los ojos. Respiré. Me tumbé sobre los cojines del rincón, cubriéndome con una manta de lana suave. Imaginé la escena como si fuera parte de una pintura. El cuerpo, la sombra, la tela, el silencio. Más tarde, en una estantería que nunca había abierto, encontré una caja de madera clara. Dentro, fotografías antiguas. Todas en blanco y negro. Retratos de mujeres, algunas sonrientes, otras serias. Algunas con máscaras, otras con pañuelos en los ojos. Mujeres de distintas edades, pero con algo en común, en todas ellas había una calma inquietante. Como si supieran algo que yo aún no sabía. En una de las fotos, reconocí algo. No a una persona, sino a un gesto, el modo en que una mujer se sujetaba la muñeca, con los dedos extendidos, como yo hacía sin pensarlo cuando estaba nerviosa. La fotografía me hizo temblar. La puerta se abrió con un leve crujido. Era Tomás. ¿Estás bien?, preguntó. Asentí. He visto a tantas mujeres en estas fotos, pero ninguna se parece tanto a mí como esa, dije, señalando la imagen. Tomás se acercó, tomó la foto con delicadeza. Ella era tu madre. El aire se volvió más denso. Mi pecho se contrajo. ¿Por qué nunca me hablaste de ella así?, pregunté con voz entrecortada. Porque no sabía cómo separar el recuerdo del dolor. Nos quedamos en silencio. Luego me hizo una seña para que lo siguiera. Caminamos hacia una habitación que nunca había abierto. Al empujar la puerta, una oleada de aire frío me envolvió. Era un estudio. Había lienzos, bastidores, pinceles secos, manchas de óleo en el suelo. Y en la pared del fondo, un retrato. Era yo. Pero no una yo que recordaba haber mostrado. Era una imagen vulnerable, sentada en la terraza, con la cabeza gacha, los pies descalzos, las manos sobre el regazo. Vestía una camisa que efectivamente había usado hace días. Era un retrato que debía haberse pintado desde la memoria, o desde algo más profundo. ¿Cuándo lo hiciste?, susurré. Hace semanas. Lo pinté desde lo que vi, y desde lo que sentí. Me giré hacia él. Había una mezcla de confusión y vértigo dentro de mí. No era solo el retrato. Era lo que significaba, que alguien me había visto cuando yo aún no sabía quién era. ¿Y esto qué es, Tomás? ¿Una forma de retenerme? Él negó con la cabeza. Es una forma de devolverte a ti misma. Si algún día olvidas lo que has descubierto, puedes mirar este cuadro y recordarlo. Esa noche no dormí. Me quedé sentada frente al retrato, en silencio. Recordando cada paso, cada objeto, cada sensación que me había llevado hasta ahí. Y comprendí algo, no podía quedarme mucho más. Esa mañana no desperté con sobresalto, sino con una certeza serena. La luz entraba a través de las rendijas de las contraventanas y se posaba en mi piel con una suavidad que me pareció un susurro. Ya no necesitaba hacerme preguntas. Solo actuar con verdad. Me levanté despacio. Elegí mi ropa con la misma atención con la que se elige un adiós, una blusa amplia de lino blanco, de cuello abierto, que dejaba visibles mis clavículas, y una falda larga de algodón azul profundo, que se movía con cada paso como si respirara. No llevaba joyas.
Solo una cinta de raso beige anudada en la muñeca, un gesto que descubrí en una de las mujeres de las fotografías que encontré días atrás. Como un talismán. Como una memoria. Bajé a la cocina. Tomás estaba allí, preparando café. Había algo distinto en su rostro. No tristeza. Más bien aceptación. Hoy es el día, dije sin rodeos. Lo sé, respondió sin dramatismo, mientras me alcanzaba una taza. Nos sentamos en la terraza. El paisaje era el mismo de siempre, olivos, colinas, cielo abierto. Pero algo en el aire anunciaba cierre. Cierre sin clausura. Te voy a extrañar, dije después de un rato. Yo también, respondió él. Pero eso no cambia nada. Lo que descubriste aquí no necesita mi presencia para seguir creciendo. Luego, sin palabras, me condujo a la biblioteca. Allí, sobre el escritorio, había una caja de madera clara. Dentro, un cuaderno nuevo de tapas de cuero suave, una pluma estilográfica con tinta azul y un pequeño frasco de perfume artesanal. Este aroma lo creé hace años, explicó. Mezcla de cedro, lavanda y ámbar. Llévalo. Es tuyo ahora. Tomé el frasco, lo abrí y dejé que el aroma me envolviera. Era cálido, profundo, casi meditativo. Lo rocié sobre mi cuello y mis muñecas. Luego, cerré los ojos. Me quedé unos segundos allí, respirando. Sintiendo. Sellando algo invisible. Antes de marcharme, subí una vez más a la sala roja. Encendí solo una lámpara, me puse los guantes de encaje por última vez. Me senté frente al espejo. Me miré. Lenta, profundamente. Me quité los guantes con calma, los doblé y los dejé sobre el cojín como quien deja una historia para quien venga después. En mi habitación, guardé pocas cosas, el diario viejo, el nuevo, el pañuelo de seda, la máscara, el perfume. Cada objeto era más que una memoria. Eran piezas de mí. Al salir de la casa, Tomás me abrazó. Fue un abrazo largo, contenido. El tipo de abrazo que no pide más, ni ofrece menos. ¿Puedo escribirte? Pregunté. Siempre que lo necesites. Pero si alguna vez vuelves, que no sea por mí. Que sea por ti. El camino hacia la estación de tren se deslizó ante mis ojos como una película silenciosa. El paisaje no parecía haber cambiado. Pero yo ya no era la misma mujer que subió por ese sendero semanas atrás. Durante el viaje, abrí el nuevo cuaderno. En la primera página, ya había algo escrito. Lo que descubres dentro de ti, no se pierde cuando te vas. Se transforma contigo. Debajo, su firma, una sola inicial. T. Lloré en silencio. No por tristeza, sino por esa forma extraña en la que se llora cuando uno se ha encontrado. De vuelta en Madrid, Carla me esperaba. Al verme, su mirada se detuvo en la cinta en mi muñeca, en el brillo de mi piel, en la manera diferente en que sostenía la mirada. Pareces otra, dijo. No soy otra, le respondí. Soy yo, por fin. Los días siguientes fueron una lenta integración. Volver a mi vida, pero no igual. A veces, al escribir en el nuevo diario, me sorprendía repitiendo los mismos gestos que en la sala roja, deslizar los dedos por el papel como si fuera piel, respirar el aroma del perfume antes de comenzar. Una noche, mientras la ciudad dormía, volví a abrir la caja. Allí estaba la pluma, el frasco, la nota. Y entonces lo supe. Esta historia no era un final. Era un umbral. Y yo acababa de cruzarlo.